Muy bien, el siguiente aspecto que vamos a revisar para conocer el territorio van a ser las vocaciones del distrito. Recordemos que el acto legislativo que dispone a Barrancabermeja como distrito especial le da unas connotaciones, las cuales son portuario, biodiverso, industrial y turístico. Entonces vamos a realizar un análisis, una revisión de estos cuatro aspectos, estas cuatro dimensiones, para entender cuáles son los activos con los que cuenta Barranca en cada uno de estos aspectos y de esa forma podemos derivar el análisis de qué necesidades tenemos y hacia dónde se tiene que orientar el desarrollo. Entonces vamos a partir desde el ámbito portuario y para ello tenemos unos unas ubicaciones de todos los activos portuarios o relacionados con la actividad portuaria que tiene el municipio. El más importante es el puerto de Impala. Este es el polígono normativo de la resolución 690 del 2013 que le otorga una concesión portuaria a- al puerto de Impala. Vamos a ver en la ortofoto del municipio las características de este puerto. Este puerto tiene una longitud total de poco más de 1 kilómetro, en el cual están dispuestos varios espacios de almacenamiento y gestión administrativa, logística, cargaderos. Aquí vemos las barcazas, el tipo de barcazas que se disponen para el transporte de mercancía. Actualmente el principal cliente del puerto es Ecopetrol, a través de la refinería eh, exporta, saca del territorio en dirección a Barranquilla y de ahí para el mundo los productos derivados de la refinación. Sin embargo, Impala está dispuesto como puerto fluvial con capacidad para otros tipos de mercancías. Si nos damos cuenta y volvemos a las capas temáticas, las conexiones viales que se han dispuesto en el municipio incluyen a través de la Gran Vía Yuma, la conexión directa de todo el país, a través de la Ruta del Sol, la Ruta del Cacao, conectar directamente entrando por el norte del área urbana, llegamos al área del puerto de Impala. Aquí la vía Yuma finaliza en la interconexión, termina con el puente Guillermo Gaviria, que nos conecta con el departamento de Antioquia en el municipio de Yondó. Entonces, el principal activo portuario que tiene el municipio es el puerto Impala. Igualmente tiene otros escenarios, la Sociedad Portuaria Barranca Bermeja, ubicada cerca, la Armada Nacional, otro puerto fluvial de naturaleza militar, la Terminal Yuma, que es un puerto fluvial de pasajeros, tiene funcionamiento para transportar pasajeros de Barranca Bermeja hasta los municipios de Puerto Wilches y varios municipios en el curso del río Magdalena. Y como infraestructura o elementos portuarios menores tenemos, vamos a evidenciar en el área de San Rafael un muelle o un embarcadero. Realmente no alcanza a tener la connotación de muelle de alguna forma. Es un embarcadero o atracadero en el cual pues llegan las lanchas para transportar a la población del corregimiento hacia el área urbana principalmente. Y en el área de Ciénaga también hay un embarcadero, pues básicamente para transporte de canoas motorizadas a lo largo de la ciénaga
para la población pues, que vive en vivienda campesina en estas áreas. Igualmente, en el río Sogamoso tenemos sobre este margen, en el muelle El Llanito, tenemos un embarcadero aquí en el área del malecón del Llanito, de donde salen las lanchas. Muchas de ellas tienen la capacidad de hacer paseos turísticos o de visita de zonas a lo largo de la ciénaga, a lo largo de estos canales que conectan con el río Sogamoso. Y finalmente, sobre la margen del Sogamoso tenemos un muelle en el sector limítrofe, en el cruce del puente Sogamoso, en la cual tenemos algunas comunidades de pescadores que igualmente hacen utilización del río y pues tienen una connotación de transporte fluvial o actividades de pesca principalmente. En complemento, tenemos algunas áreas para aprovechamiento logístico. El puerto es la infraestructura en la cual se cargan las mercancías y se descargan. Sin embargo, todas las actividades de bodegaje, transformación e intermodalidad quiere decir pasar de un modo fluvial a un modo férreo o aéreo o de transporte por vía terrestre, se realiza a través de una plataforma logística multimodal. En ese momento se están realizando estudios para ese desarrollo. Hay unas alternativas, áreas dispuestas en las cuales puedes desarrollarse esa plataforma logística. La idea es que sean espacios contiguos al puerto, de forma que permitan la optimización de esa multimodalidad. Otras alternativas que se han planteado más hacia el sur, pues deben realizarse conforme a las actuales consultorías, dado que hay áreas urbanizadas, en este caso centro poblado de Termogalán, Berlín. Es un asentamiento informal en suelo rural, pues plantea algunos desafíos. Sin embargo, el objetivo es el desarrollo de estos predios, estas áreas en las cuales se tiene la conexión directa con el modo fluvial. Hasta ahí, pues revisamos el componente portuario. Vamos a pasar al componente biodiverso, nuestro siguiente componente dentro de las vocaciones del distrito. Vamos a retirar la red vial para enfocarnos en los activos de biodiversidad. Retiremos la imagen, facilidad de visualización, y vamos viéndolas una a una. Tenemos en Barrancabermeja varias áreas de carácter normativo y otras áreas que tienen ya una connotación más ecosistémica o de grupos académicos que definen su importancia. De entre las más importantes está el DRMI San Silvestre, el cual es definido, administrado y zonificado por la Corporación Autónoma de Santander, la autoridad ambiental responsable por el cuidado, la veeduría del medio ambiente en el municipio de Barrancabermeja, en lo que concierne al territorio. Tenemos unas zonas de producción en las cuales se permiten algunas actividades, algunos usos del suelo más relacionados con la actividad humana. Hay zonas de recuperación, esta que está en verde claro, zonas que se propenden a restaurar a su condición original, zonas de preservación, como en verde oscuro, que son zonas que se busca mantener y pues intervenir lo menos posible, y zonas de protección, este corredor que coincide, vamos a revisar nuevamente la Gran Vía Yuma. Aquí la tenemos. Este corredor
de clasificación de protección coincide con la Gran Vía Yuma dentro del polígono del DRMI San Silvestre. Entonces, esta es la zonificación actual. Todo este polígono actualmente está en revisión para su zonificación y definición más precisa de uso y manejo. Tenemos dentro del DRMI una extracción, no hace parte del DRMI, el área definida para el relleno sanitario. Vamos a ver la ortofoto en la cual podemos ver las actividades de las celdas actualmente pues en desarrollo, en utilización. Y como tal, pues este polígono corresponde a una de las clasificaciones más importantes en materia de protección del medio ambiente. Es bastante evidente la gran extensión, cerca del 60% del territorio está ocupado por el DRMI. Eso tiene unas implicaciones y unos significados positivos en algún sentido, negativos en otro sentido, y en algunos casos se presta para incertidumbres o para conflictos a la hora de tomar decisiones, dado que estamos hablando de dos instancias: el municipio, por un lado, con su propósito de ordenamiento del territorio; por otro lado, la autoridad ambiental tiene la responsabilidad del cuidado del medio ambiente, y frente a este polígono, con esta extensión, pues se dan bastantes limitantes, bastantes limitaciones que pues han debido ser decantadas a lo largo de los años para entender cuál es la manera correcta de aprovechar el territorio. Igualmente, está el DRMI Yariquíes en el área que afecta a Barranca Bermeja. DRMI Yariquíes, al igual que el San Silvestre, pues tiene una extensión mayor. Sin embargo, estamos enfocándonos en el área del municipio de Barranca Bermeja. También tiene una importancia ambiental. Tenemos la Ley Segunda de 1959, que establece unas reservas forestales de alta importancia estratégica para el SINA, el Sistema Nacional Ambiental. Son áreas también de alta restricción para cualquier tipo de actividad, y tiene un componente forestal importante. Vamos a verlo utilizando la ortofoto para visualizar realmente la naturaleza de este espacio, de la Ley Segunda. Nos damos cuenta que es una zona principalmente compuesta por las ciénagas, sistemas de humedales y manglares, en los cuales pues hay alta proliferación de ecosistemas anfibios, vegetales, roedores, chigüiros, posiblemente manatís, y pues diversas especies de mamíferos, reptiles. Entonces tenemos las áreas de la Ley Segunda. Pasamos a nuestra siguiente área con importancia para el componente biodiverso. Son los ecosistemas de bosques. Vamos a retirar las otras áreas. Aquí los tenemos, son bosques identificados, relictos o bosques actuales, primarios, secundarios en algunos casos, los cuales pues tienen una importancia nuevamente en materia de ecosistemas y para el componente biodiverso. Aquí los vamos a ver un poco su definición normativa de ecosistemas de bosques. Vemos que algunas áreas boscosas son cubiertas por estos polígonos, otras no lo son. Todo eso en todo caso está relacionado con instrumentos como el Plan de Ordenamiento Forestal, que también establece de qué manera los bosques pues, pueden ser utilizados para aprovechamiento maderero, o en algunos casos sujetos a conservación.
Pero estos pues son los polígonos para que los veamos en general en su contexto. Tenemos unas áreas de humedales y cuerpos de agua. Esta es una cartografía derivada del Instituto Alexander von Humboldt, que establece humedales para todo el país y es una zonificación precisada en el municipio para efectos de zonificación en el ordenamiento. Si se dan cuenta, básicamente está enfocado en todo lo que son las riberas de los dos ríos principales, el Sogamoso y el Magdalena. Los humedales tienen varias categorías. Están los humedales permanentes, sean abiertos o permanente bajo dosel, que quiere decir bajo cobertura de árboles o de vegetación, en los cuales están principalmente los ríos y las ciénagas. Son los cuerpos de agua que permanecen todo el tiempo con un espejo de agua o una superficie de agua. Están los humedales temporales en azul más claro y las áreas de humedal potencial medio y potencial bajo. En este mapa, pues podemos identificar lo crítico que es el humedal entre más oscuro, más crítico es el elemento dentro del territorio, entre más claro, pues mayor nivel de incertidumbre y menor es el tipo de restricciones o espacios que deberíamos encontrar. Todos casos son áreas importantes para la conservación y requieren estudios detallados para su zonificación y definición de medidas de manejo y aprovechamiento a través de los diferentes usos que se puedan validar. Algo importante respecto a los humedales que es importante tener en cuenta es la naturaleza de estacionalidad. Estacionalidad viene de estaciones, quiere decir que en una estación tenemos un comportamiento, en otra estación tenemos otro comportamiento. Y respecto a los humedales, eso significa que en algunas temporadas esas áreas están inundadas y las vemos con espejo de agua y en otros momentos están secos, o sea, no se les ve agua, sino que se ve el suelo seco. Esto es importante a la hora de caracterizar estas áreas de humedales, justamente porque pues de alguna forma, si miramos el territorio en una fotografía solamente en un periodo, podemos llegar a una conclusión errónea, concluyendo que se trata de un área, una laguna, si vemos después de una temporada de lluvias, o podemos concluir erróneamente que es tierra seco y que no corresponde a un humedal, si vemos una fotografía en temporada seca. Entonces, la caracterización de los humedales requiere un ejercicio multiestacional en el cual pues se entienda realmente cuál es esa fluctuación y cuál es el aprovechamiento que le dan pues, los diversos organismos, los animales que dependen de esa estacionalidad. Bueno, nuestra siguiente área, estos son humedales de acuerdo a categoría de IGAC, áreas de recuperación ambiental, polígonos que se han identificado con importancia dentro del área urbana, humedales urbanos, los hemos estado estudiando a lo largo de las series, en contraste con otras zonificaciones, áreas de arbustales, aquí en las áreas de expansión natural del territorio, áreas forestales protectoras urbanas. Las áreas forestales protectoras se refieren a esas márgenes que se le dan a las quebradas, a los caños, para que tengan respiro. Los cursos de agua, cuando vamos a verlos, ellos están encauzados en un canal, generalmente. Sin embargo, ese canal no es absoluto. El cuerpo de agua no se queda en esos niveles todo el tiempo, sino en la medida que hay temporadas lluviosas y temporadas secas, el nivel del agua sube y baja y tenemos unos márgenes, un colchón que tiene que pues, ser definido. En Colombia está por desarrollarse y en Barranca Bermeja está por desarrollarse esa definición de lo que se denomina la ronda hídrica.
es decir, ese espacio que tienen que tener los cuerpos de agua para poder funcionar adecuadamente. Y para esa definición se tienen que tener en cuenta criterios hidráulicos, geomorfológicos, ecosistémicos. En Barranca Bermeja tenemos propuestas de, del aprovechamiento de estas zonas hídricas y de estos márgenes, las cuales aún en este momento están en discusión académica e interinstitucional para definir cuál es la manera en la que Barranca Bermeja va a adoptar estos espacios, lo cual no es un trabajo menor si se dan cuenta, en la medida que más espacio le demos a la naturaleza, a los cuerpos de agua, pues menos espacio tenemos para la población y viceversa. En la medida que la población comience a forzar esos espacios, menos capacidad tendrán los sistemas naturales para responder, adaptarse, y eventualmente es cuando pueden venir los coletazos y los desastres naturales. En ese sentido es necesario llegar a unos intermedios y un análisis preciso. En algunos casos debería ser predio a predio, de forma que pueda validarse a través de modelos hidráulicos de precisión y con los parámetros que acabamos de mencionar, o sea, la importancia que tiene para los ecosistemas, por ejemplo, para las iguanas. La ronda hídrica tiene que tener en cuenta las iguanas qué espacio necesitan para no morirse en el lapso de los próximos 30 años, sino que tengan ese oxígeno en el cual pues no se van a estar encontrando con la gente continuamente, sino que tengan su espacio vital para cazar, para buscar sus alimentos y poder persistir. Dependiendo de las decisiones que se tomen, pues podemos tener de pronto cada vez menos iguanas si definimos una ronda pues mucho menor en ciertos espacios, y es parte de ese ejercicio al cual como ciudad se debe llegar, de qué manera este componente biodiverso del distrito lo vamos a integrar, a proteger y a potencializar. Hay otros elementos en el entorno territorial, madreviejas, lagunas, están los ríos. Claramente los ríos son elementos fundamentales para la biodiversidad, en la necesidad de la protección de la pesca y de todos los organismos que viven en los ríos, incluyendo los manatís, las babillas. Tenemos todos los canales y sistema hidrográfico rural con sus ríos y quebradas principales, las cuales pues tienen sus propias áreas de protección de áreas de reserva forestal. Y finalmente tenemos también las áreas del SILAP. Son unos polígonos que se identificaron con alta importancia ecosistémica para el municipio. Aquí los vemos, están asociados con algunas de las categorías que ya vimos, y sobre ellos pues se vienen haciendo refinamientos en cuanto al análisis, la caracterización del potencial, los elementos que encontramos y pues las estrategias de manejo. Otros polígonos complementarios los encontramos en la zonificación actual del POT vigente, del Acuerdo 018 del 2002, los cuales pues sin decir que son obsoletos, realmente están cumpliendo una vigencia de 20 años, y el territorio a lo largo de estas 2 décadas de operación de este POT pues ha variado. El territorio es cambiante en el tiempo, y pues estas áreas pues en su momento fueron identificadas, las tenemos aquí a forma de referencia, un marco de referencia de lo que teníamos identificado hace 20 años, unas áreas forestales protectoras, unas áreas para la protección de la fauna en este sector llanito. Las ciénagas están definidas de una manera un poco más gruesa. Vale la pena resaltar que el POT de Barrancabermeja del 2002 es uno de los POTs más avanzados para la época, en el sentido que contaba con una cartografía detallada, cosa que pocos POTs en el país tuvieron, y aunque a estas alturas se hace obsoleto para las necesidades del municipio,
representa y representó una excelente caracterización de los elementos ambientales y de urbanismo. Estas son zonificaciones extraídas del podo oficial. Aquí tenemos algunas áreas adicionales que establece el POD de 2002 como áreas de recreación. Esto tiene una importancia grande en el siguiente apartado, la siguiente dimensión que vamos a analizar, que es la turística. Sin embargo, pues desde la óptica de la biodiversidad, aquí tenemos áreas de restauración y rehabilitación morfológica. Son áreas pequeñas que están identificadas, hoy en día están dentro del DRMI. Y una zonificación ambiental, en la cual tenemos una clasificación de acuerdo a las características del territorio. Muchas de ellas ya están integradas en las zonificaciones que vimos anteriormente. Entonces, esa manera de referencia que las observamos. Con eso terminamos un vistazo sobre lo que es el componente de biodiversidad en Barrancabermeja. Un comentario adicional respecto a la biodiversidad. Estos polígonos que hemos estado revisando, la mayoría tienen una connotación normativa o académica. Hay algunos estudios adicionales muy importantes. Está, por ejemplo, el corredor del Jaguar, el cual atraviesa Barrancabermeja y pues tiene su zonificación a un nivel mucho más regional. Abarca Barrancabermeja, parte del centro hasta el norte del país, pasando por Montería y llegando hasta la costa Caribe. Sin embargo, pues es de gran importancia, dado que pues la presencia de este felino es muy clara y pues, tiene antecedentes en el municipio y hace parte de la biodiversidad. Igualmente, ecosistemas como los manatís es de alta importancia. Ellos están identificados con sus familias dentro de la Ciénaga del Llanito y hacen parte de la identidad biodiversa de Barrancabermeja, al igual que lo son las iguanas, las babillas, los chigüiros. Muy bien. Entonces, hasta ahí vemos el componente biodiverso. Vamos a mirar el turístico. El componente turístico de Barrancabermeja tenemos representado en estos puntos. Vamos a hacer un pequeño recorrido sobre cuáles son las principales atracciones turísticas en Barrancabermeja a modo de conocimiento del territorio. Tenemos el Cristo Petrolero en el área de la Ciénaga Miramar. Es uno de los puntos principales en los que todo turista pues llega a Barrancabermeja y se toma la foto en el Cristo Petrolero. Sector del muelle, donde se puede comer pescado fresco del río. El puente Guillermo Gaviria, punto de encuentro para los enamorados, para los ciclistas. También tiene su connotación turística. El Museo del Petróleo, el cual fue desarrollado de la época de los inicios de la industria en Colombia y representa un legado, un relicto de aquella época y lo que ha significado para Barranca y para la nación, la industria del petróleo. El Malecón del Llanito es un área en la que se puede visitar con la familia, con los amigos. Tiene un malecón, es un pasadizo de aproximadamente 150 metros, los cuales hay varios restaurantes y vendedores ambulantes que ofrecen la oferta gastronómica del Llanito. Realmente tiene mucho por fortalecer en cuanto a la caracterización de esos espacios, incluyendo desde el manejo de las aguas negras para todo este sector. Es necesario fortalecerlo para realmente volverlo un área turística presentable. Sin embargo, tiene una gran potencialidad. Expoeventos, a la salida de Barrancabermeja, es el punto de encuentro principal para grandes eventos. Tenemos el Sendero Yuma,
que representa un poco la historia de la biodiversidad en Barranca. Son unas estatuas que tenemos a lo largo de la vía del ferrocarril, y al hacer el recorrido por la calle 52, Avenida del Ferrocarril, se pueden ver esas estatuas. Tiene connotación turística. El Club Miramar es un club privado de Ecopetrol, en el cual pues hay actividades, cine, bolos, restaurante, piscina, golf, tradicional y desarrollado desde la época de los estadounidenses que desarrollaron la industria. La Villa Olímpica está ubicada en la Comuna 2. Aquí vemos algunas de las infraestructuras que tenemos en la Villa Olímpica: la pista de patinaje, el estadio Manuel Villa Zapata, el estadio de softball, el Coliseo cubierto. También tiene su importancia el Club Infantas. Es un club que tiene bastantes prestaciones: pista de patinaje, piscinas, toboganes, bares, centro de convenciones, de eventos, área de gimnasio, poliplayas, interacción con la Ciénaga en Miramar para actividades acuáticas, cancha de fútbol, canchas de micro. Es un club tradicional con bastantes prestaciones y también destino turístico. Igualmente, la sede campestre, cerca de la Ciénaga de San Silvestre, es otro espacio recreativo, turístico, pues, frecuentado por las familias barranqueñas y los visitantes que vienen a la ciudad. Tiene una oferta de deportes acuáticos y varios tipos de infraestructuras. El Club Náutico, también en el sector del Llanito, cerca de San Silvestre, tiene potencialidad para el aprovechamiento de la ciénaga como espacio de recreación. Dentro de la zona urbana tenemos el Parque de la Vida, donde converge pues, gran parte de la población los fines de semana con oferta gastronómica. Tenemos el Paseo de la Cultura, ubicado en el sector cercano al barrio Galán. Aquí tenemos la estatua de la Pollera Colorada, tenemos las ágoras de espacio de encuentro de los jóvenes. Es un espacio tradicional de la ciudad. Tenemos Cafaba, igualmente San Silvestre. El club de golf se encuentra en el corregimiento del Centro. Es uno de los legados de los estadounidenses que cuando vinieron a Colombia y se encontraron con el trópico, decidieron que no se iban a dar mala vida y construyeron lo más parecido a su país de origen, dejándonos un legado muy importante. Si se dan cuenta, el tamaño de las canchas del campo de golf es uno de los más grandes, si no el más grande de Santander, y uno de los más grandes a nivel nacional, justamente por esa visión con la cual se desarrolló el club de golf, el cual tiene pues el campo de golf, tiene la piscina, y pues tradicionalmente hace parte de la membresía a los socios del club internacional, cuales son pues miembros de la industria de hidrocarburos principalmente. Entonces, nuevamente hacemos énfasis en la importancia y en el legado histórico que representó para Barrancabermeja la visión extranjera que pues con los años se perdió en la ecuación de los espacios del territorio para bienestar y disfrute. El Teatro Unión, igualmente, herencia de los estadounidenses, es este espacio. Es una estructura antigua, altamente resiliente
y con una arquitectura y un diseño que hoy en día no se ve. Comparen el tamaño de la infraestructura a modo de una casa grande, un teatro, en última instancia, respecto al resto de edificaciones en el sector. Es una herencia patrimonial y turística. El Club Internacional es también desarrollado por los estadounidenses para el disfrute de las familias, con canchas de tenis, canchas de bolos, billares, bares, ubicado en el corregimiento del centro. Bueno, tenemos una serie de parques y plazas. Vamos a pasarla rápidamente. Tenemos la Plaza La Constitución, el Parque Iscredial, el Parque del Reloj, Parque Jiménez, Parque Santander, Parque Uribe, Parque Bolívar, Camilo Torres, Parque Camilo Torres. Está aquí en el punto central de la ciudad. Está el monumento llamado El Descabezado. Es un punto central de la ciudad. Si de alguna forma uno considerara cuál es la terminal de transportes per se para el municipio, uno se encuentra con este espacio, el área del Descabezado. Aquí se ve en la imagen un poco la foto de las filas de taxis que se establecen aquí en este sector. Justamente aquí es donde llegan la mayoría de los buses intermunicipales, llegan y descargan en este punto a los pasajeros, y los taxis son aquí que los distribuyen a sus destinos finales. Es un punto central. De alguna forma, eh, pudo haberse consolidado en su momento por la centralidad como un área terminal, pero funciona en este momento de esa manera, de manera natural por parte de los ciudadanos. Parque Luis Pinilla, el paseo de la Ciénaga del Llanito, es otro destino turístico. Se pueden hacer paseos en lancha, recorrer y conocer diferentes especies de aves que existen en todos estos corredores fluviales y de ciénagas. Está el Paseo de Cuatro Bocas en el corregimiento de Ciénaga del Opón. Es un paseo al cual actualmente se puede llegar con las condiciones y las limitaciones que se tienen. Vamos a activar la vía férrea. Aquí está la vía férrea. Las personas toman el ferrocarril en la estación del tren y en un viaje de aproximadamente hora y media, 2 horas, llegan hasta el sector de Cuatro Bocas para, pues, hacer actividades ecoturísticas. En Ciénaga del Opón igualmente, a través de lancha, se llega a la Ciénaga del Opón para realizar realmente actividades de ecoturismo. Y las ciénagas de San Rafael de Chucurí también tienen una exuberante belleza en biodiversidad, por lo cual se mezclan en este espacio las dos dimensiones, la dimensión biodiversa y la dimensión turística, la cual es extremadamente incipiente, pero corresponde a esa semilla que puede desarrollarse. Con eso terminamos la descripción de los activos y la dimensión turística. Pasemos a mirar la última dimensión, que es la dimensión industrial. Bueno, en la vocación industrial vamos a detenernos en cada una de las actividades industriales que se desarrollan en el municipio. Partimos de lo que es la industria minera. Tenemos en este mapa lo que son títulos y solicitudes de concesión minera. Barrancabermeja no tiene oro, carbón, esmeraldas. Los títulos están relacionados directamente con material de construcción,
arcillas. En Barrancabermeja las arcillas son de la más alta calidad. En su momento, cuando Gonzalo Jiménez de Quesada reconoció las tierras y lo denominó Barranca Bermeja, Barrancas Bermejas quiere decir laderas rojas, barrancas bermejas. La litología de las arcillas en Barranca Bermeja tienen una particularidad y una alta calidad para la construcción de ladrillos y cerámicas. Tanto así es que un gran sector dentro del área urbana, vamos a activar las ortofotos urbanas, ha desarrollado el aprovechamiento de esas laderas para la explotación de las arcillas, para la construcción de ladrillos. Aquí vemos, todas estas son canteras artesanales que la población ha utilizado para el desarrollo de ladrillos de la más alta calidad. Esta es una industria que nunca pues tuvo un desarrollo en formalización contundente, claramente a la sombra de la industria del petróleo. Sin embargo, representa una característica muy evidente, la calidad de las arcillas. Estos títulos mineros que observamos en esta imagen, como pueden observar, están dentro del perímetro del área urbana, cosa que pues por normatividad en el Código de Minas es algo que no está en contradicción, en cierta paradoja. Las actividades mineras no deben estar dentro de las áreas urbanas. Sin embargo, pues, es una realidad con la cual pues hay que coexistir. Algunos de estos títulos de por sí están ubicados en zonas con viviendas, en otros casos no necesariamente con áreas con buen potencial de explotación o que hayan sido explotadas. Aquí lo vemos con las imágenes. Este es un proyecto de vivienda desarrollado por el Ministerio de Vivienda llamado Terrazas del Puerto. Está ubicado dentro de los límites de un título minero. Representa ciertas dificultades y contradicciones que pues han tenido que ir resolviéndose, muchas de las cuales aún no están resueltas. Sin embargo, es de resaltar un poco esa condición, esa característica de las arcillas de alta calidad del sector nororiental, todas estas áreas de la comuna 6 tienen una alta calidad en sus arcillas y pues algo que pues artesanalmente se ha desarrollado por parte de los pobladores, los vecinos que viven en este sector, muchos de los cuales arman viviendas evidentemente sin mayor planificación o consideración tanto de la estructura ecológica como de su propio bienestar. Y pues ha sido por fuera del amparo de la institucionalidad y por lo cual lo denominamos actividades de minería de subsistencia. Igualmente, en otras áreas, por fuera del área urbana, tenemos títulos mineros para la explotación de minas y canteras, material de construcción para carreteras o viviendas, obras civiles, y algunas concesiones temporales, las cuales pues fueron utilizadas en todo el proceso de la adecuación de la Ruta del Sol. En verde pues están las solicitudes de concesión, en este momento no adoptadas. Hay unos polígonos que pues tienen unas geometrías bastante extrañas. Sin embargo, pues así son dispuestas en el catastro minero. En complemento a lo que mencionábamos en capítulos anteriores, el río Magdalena también tiene varios títulos concesionados para la explotación de arenas de río. Y hay una alta
densidad de población en la Comuna 1, que pues se dedican a la actividad de extracción y comercialización de productos del río, de arena. Está el barrio Arenales, que pues tiene pues, plantas. Aquí tenemos unos centros de acopios de artesanales de baja escala, en los cuales se ve eh, la incidencia de estas operaciones de minería artesanal. Igualmente aquí tenemos otros espacios y otros puntos de acopio tradicionales que se entremezclan para las actividades de minería artesanal con la pesca. Entonces, hasta ahí un recuento muy general respecto a la industria minera en Barrancabermeja. Pasamos a concentrarnos ahora en pues, en el eje realmente industrial de la ciudad, del municipio, que es la industria de hidrocarburos, sobre la cual podríamos dedicar varios capítulos, pero para el ejercicio de diagnóstico y de caracterización del territorio, pues vamos a ver las generalidades para entender un poco cómo está organizado el municipio. Este es un mapa de tierras que representa los bloques definidos por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, cómo es denominado cada uno de los espacios. Barrancabermeja, como hablábamos en las primeras sesiones, cuenta con una geología particular en la cual fue posible el desarrollo de múltiples trampas y depósitos y reservorios de hidrocarburos, y como tal todo el municipio está caracterizado. Pero bueno, específicamente dentro de esas tierras de la ANH tenemos unas áreas de influencia y unos polígonos definidos dentro de los cuales se enmarcan las operaciones de hidrocarburos. Estos son la licencia de mares, es el contrato de las Cira Infantas, el cual es operado en Ecopetrol junto con la Oxy y tiene todas las áreas de producción que tiene el corregimiento del centro. Abarca un porcentaje importante del territorio y se sobrepone con las otras dimensiones que hemos estado estudiando. Está el bloque Lizama, que pues tiene una pequeña punta aquí en Barrancabermeja sobre la Fortuna, algunos pozos petroleros que pues ya vamos a revisar, y el bloque Llanito, que abarca pues toda esta región norte del municipio, incluyendo las áreas de la refinería. Como polígonos representativos tenemos los polígonos de la refinería y de el proyecto de modernización, el cual pues en su momento fue detenido al redireccionar recursos para el desarrollo de Reficar en Cartagena, y pues representan polígonos que en todo caso tienen peso normativo para la utilización para fines de la industria petrolera. Aquí tenemos un polígono del campo, la Cira Infantas, y vamos a ver una capa de pozos que muestra realmente la naturaleza de la industria y del territorio Barrancabermeja como territorio productor de hidrocarburos. Aquí tenemos una simplificación de los pozos, de forma que podemos ver todos los productores en negro, los inyectores de agua en azul y otras categorías menores. Podemos enfocarnos un poquito en reconocer la naturaleza de las operaciones en Barranca de la siguiente forma. Cuando se descubrió el petróleo, los yacimientos tenían la capacidad de producir el crudo con presión propia y el crudo fluía.
con el pasar de los años y la explotación, pues ha sido necesario comenzar a ayudarle un poco a los yacimientos para mantener o aumentar incluso los niveles de producción. Tal fue el caso de la campaña de inyección y de la llamada producción secundaria que inició alrededor de los años 2008 y ha durado alrededor de los últimos, del 2008 al 2020, tenemos 12 años, una década de, de producción acelerada. En otros escenarios podemos desarrollar un poco la línea del tiempo de lo que representa la industria para el territorio. Sin embargo, en este ejercicio de caracterización cartográfica podemos ver obviamente la extensión, la amplitud de este desarrollo y una particularidad. Ese campo, el campo del centro, lo podemos ver como un campo maduro, en el sentido que es un campo que pues ha tenido unas actividades de producción primaria y también de inyección y producción secundaria. Algunos de los desafíos y retos para el municipio está en la reconciliación de pues, todo lo que es la actividad de hidrocarburos y lo que implica para el territorio. En este momento a nivel nacional está el debate de la eventual implementación de los métodos de llamados no convencionales, fracturamiento hidráulico y todas las gamas del fracking. En Barrancabermeja pues aún no se ha desarrollado. Sin embargo, tenemos la experiencia con el desarrollo del campo Las Fantas. Es el campo más antiguo del país. Es un campo al cual pues, se le dio un crecimiento exponencial en la producción, utilizando métodos de recuperación secundaria. Esto no ha sido exento de consecuencias en diferentes ámbitos y ha ido de la mano con las regulaciones ambientales en la manera de cómo manejamos todos estos procedimientos, para lo cual Ecopetrol ha tenido que estar al frente en perfeccionar y mantener esos estándares lo más altos posible para minimizar esos impactos sobre el medio ambiente. A la fecha no es contundente el nivel de afectaciones que puede haber tenido la industria. Sin embargo, pues existen evidencias que sugieren las afectaciones que ha sufrido el territorio con estos procesos de recuperación secundaria acelerados. Esos procesos de inyección de fluidos, en algunos casos, ha podido derivar en infiltración o en afectación a algunos cuerpos de aguas superficiales o suelos a través del sistema de grietas que puedan existir y fracturamientos dentro del terreno. Sin embargo, no han sido estudiados sistemáticamente, o al menos pues por pares independientes, de forma que estamos aún en el proceso de entender cómo, cómo resultan las operaciones afectando o influenciando las actividades del hombre y del medio ambiente. Para el área del Llanito, pues podemos ver que a la fecha realmente solamente se ha recuperado a partir del comportamiento natural de los yacimientos. Sin embargo, pues se tiene los propósitos y se han identificado las potencialidades para incrementar la producción siguiendo los ejemplos de, del campo La Cira. El campo Lizama pues tiene una connotación más de campo de producción de gas. Son unos pozos de alta presión que también son históricos y están, como mencionábamos recientemente, asociados al derrame
de, de hidrocarburos sobre el caño de la muerte y el caño Lizama. Tenemos a modo de referencia unos diagramas que nos permiten identificar un poco la densidad de actuaciones de estas actividades operativas, de forma que en propósitos de ordenamiento territorial podamos ir propendiendo a la separación de las actividades. Es parte del ejercicio que no se ha realizado y que ha derivado en conflictos sociales cada vez más evidentes, cada vez que generan roces más fuertes, en la medida que la riqueza, las oportunidades de empleo y lo que representan los hidrocarburos para una región van de la mano con un crecimiento poblacional que requiere un acompañamiento que, pues, en el caso de Barrancabermeja no se ha dado, no ha podido darse, y ha recaído sobre el mismo gestor, que es la industria de hidrocarburos, que ha tenido con los años que ir recrudeciendo sus medidas, fortaleciendo sus estrategias de relacionamiento social, y que en todo caso aún tiene bastantes lecciones por tomar y aplicar sobre la mesa, teniendo en cuenta esos impactos que se derivan. Entonces, esas áreas de mayor impacto industrial, de mayor actividad industrial, deberían paulatinamente irse decantando para su separación y evitar que, pues, expongamos a comunidades, como mencionábamos, los riesgos tecnológicos asociados. Entonces, vemos que en complemento de las áreas productivas, tenemos todo un sistema circulatorio de oleoductos. Vamos a cambiar las capas de la producción que está relacionada con los pozos para ver la infraestructura lineal un poco en su estructura. Tenemos aquí eh, una ilustración de todo ese sistema, este sistema circulatorio de producción desde los pozos petroleros hasta los gasoductos, butanoductos, poliductos, que en última instancia conectan con la refinería. Vemos que el marco industrial de Barrancabermeja y de su área urbana es el ser bordeadas por toda esta red de ductos. De alguna forma la ciudad está amurallada por tubos, y, y su crecimiento orgánico, pues, en todo caso está limitado. De forma que, pues, cualquier transición tiene que tener en cuenta todo este corredor, el cual está definido en otro instrumento llamado el corredor de seguridad, que está relacionado con esas áreas de riesgo tecnológico. Este corredor de seguridad fue definido para evitar justamente el desarrollo de viviendas en cercanía de estas áreas, por lo cual, pues, el desarrollo, el crecimiento de Barrancabermeja, una vez complete este ciclo, pues tiene que pasar por encima y tener en cuenta ese, ese, ese cordón que rodea la ciudad. Tenemos un sistema de oleoductos, tenemos unas áreas de SODMES. SODMES son espacios definidos para la disposición de material resultante de la excavación para los pozos que se desarrollan. Entonces, aquí tenemos ese panorama general de la industria en sus componentes de producción. Vamos nuevamente a poner el polígono de la refinería. Aquí lo tenemos. Tenemos infraestructura de polígonos. Básicamente representa todo el sistema de plataformas y infraestructura petrolera
que se tiene, principalmente en el corregimiento del centro, que ha sido el laboratorio de hidrocarburos por excelencia de la nación. Y ya está. Este es nuestro panorama general de lo que tenemos con relación a la industria de hidrocarburos. Y podemos tener una visión de cuáles son los principales desafíos. Hay desafíos en materia de ordenamiento y desarrollo de viviendas. La industria de hidrocarburos, sin pretenderlo, es uno de los mayores motores del ordenamiento territorial en la medida que está relacionado directamente con la demanda de vivienda. ¿Qué quiere decir esto? Donde hay actividades de hidrocarburos, hay población llegando para trabajar. Y con ello, pues el establecimiento de nuevas viviendas, las cuales tienen que ser normatizadas. En ese sentido, pues no solo en Barrancabermeja, sino a nivel de la nación es necesario trabajar en el ordenamiento relacionado con la actividad de hidrocarburos. Entonces, con esto finalizamos el recorrido sobre las 4 dimensiones, las 4 vocaciones que define el acto administrativo para el municipio de Barrancabermeja, y con lo cual tenemos que hacer ese balance de activos, necesidades, oportunidades y visión que queremos tener para el territorio. Continuamos en la próxima sesión.